Los instintos primitivos impulsan a los leones a cazar y satisfacer su apetito insaciable. Así, leones hambrientos invadieron en secreto el territorio de los caballos salvajes. Pero ¿qué sucede cuando este depredador supremo se adentra en el territorio del caballo salvaje? Donde la velocidad y la fuerza reinan. ¿Prevalecerán las astutas tácticas del león o la lucha terminará con un giro inesperado? Ya que la manada se enfrenta a la resistencia de su posible presa. Entonces, ¿quién será el ganador, estés donde estés? Únete a 4K Wild Animal Documentary Swag y explora la crudeza del mundo natural a través del video. Un león hambriento invade el territorio de los caballos salvajes para cazar y lo que sucede. Siguiente. Documental sobre animales salvajes. Aunque las poblaciones de caballos viven en libertad, estos son animales salvajes o semisalvajes. Como herbívoros, encuentran fuerza y seguridad en la abundancia. Para escapar de los depredadores, sus patas también se alargan, aumentando así la longitud de su cuello. Su velocidad al correr puede alcanzar los 54 mph. Aunque no son depredadores. No se sacrifican fácilmente. El caballo de Przewalski, la última especie de caballo verdaderamente salvaje. Sobrevive en desiertos rigurosos y regiones esteparias. A diferencia de los caballos domésticos, estos animales salvajes se mantienen constantemente alerta ante depredadores como lobos y grandes felinos. Su agudo oído y amplia visión les permiten detectar el peligro a distancia, lo que convierte cada lucha equina en una batalla crucial para la supervivencia. Apenas un poco más pequeño que el tigre siberiano. El león es el segundo felino más grande, con un cuerpo musculoso. Los leones pueden alcanzar los 3 metros de largo y pesar hasta 250 kilos. Por lo tanto, es fácil entender por qué se le conoce como el rey del bosque. La poderosa constitución de un león le permite generar una fuerza de mordida de 650 psi. Suficiente para aplastar huesos. A pesar de su gran tamaño, los leones pueden alcanzar velocidades de hasta 80 km/h. En ráfagas cortas, lo que les da una ventaja al emboscar a sus presas. Los leones pueden pasar hasta 4 días sin beber agua. Pero no pueden estar sin comer. Por lo tanto, cazan por todas partes para encontrar suficiente alimento para un día.
Un león macho adulto requiere aproximadamente 7 kilos de carne al día para mantener sus niveles de energía. Mientras que una leona consume un poco menos. Cuando escasea el alimento, los leones buscan comida o incluso intentan cazar presas inusuales, lo que da lugar a sorprendentes comportamientos de caza. Gracias a su fuerza y peso, pueden comer hasta 40 kilos de carne en una sola comida. Están listos para cazar presas grandes y proteger su manada. Pero hay una particularidad: los leones cazan caballos salvajes, algo muy poco común antes. Los animales salvajes, como los caballos salvajes, no suelen ser el objetivo de los leones, ya que viven en pastizales abiertos con pocos escondites, lo que dificulta una emboscada. Sin embargo, en condiciones de hambre extrema, se han documentado casos de leones que intentan cazar a estos animales rápidos y poderosos. Este es un rastro de la batalla que demuestra que los leones cazaban caballos salvajes. Los investigadores rastrearon pumas para averiguarlo. Ya que esto nunca había sucedido antes. Y se sorprendieron al descubrir que un puma realmente comía caballos salvajes. Esto se explica al presenciar con nuestros propios ojos a quienes invaden este lugar con el deseo de convertir el territorio de los caballos salvajes en polvo. Y sus estómagos hambrientos se saciarán. Los dos leones observaron en silencio y aceleraron repentinamente, realizando una persecución coordinada para abatir a su presa. Sin embargo, fallaron y casi pierden la vida por las feroces patadas de los caballos salvajes. Conocido como el rey de la pradera por su brutal ataque, ahora ha probado la amargura. Incapaces de aceptar este resultado, el hambre no les permite detenerse y se ven obligados a cazar otras presas grandes. En el momento justo, una manada de jirafas pasó cerca, cayendo ante la vista del león. Decidido a encontrar comida hoy, emprende una persecución obsesiva, abatiendo rápidamente a su presa. Las jirafas, a pesar de su apariencia apacible, son presas peligrosas. Pueden alcanzar velocidades de 60 km/h y dar patadas con la fuerza suficiente para aplastar el cráneo de un león. Una pelea entre una jirafa y un león puede ser intensa, ya que sus largas patas les permiten atacar a distancia. Lo que dificulta que los depredadores acierten un ataque. Sin embargo, cuando los leones cazan en grupo, pueden abrumar incluso a las presas más fuertes. Un cocodrilo yacía asoleándose en la hierba.
inmóvil y sin intención de atacar a un caballo cercano. Ante el peligroso cocodrilo, el caballo, alerta, se abalanzó sobre él y le propinó una patada que lo hizo volar por los aires. El cocodrilo no tuvo más remedio que huir. Los burros, de la misma especie que los caballos, aunque no son tan grandes, pueden volverse extremadamente feroces y peligrosos cuando se sienten amenazados. Este burro estaba siendo amenazado por una hiena. Antes de ser atacado, atacó a la hiena. La hiena mordida gritó de dolor. Los caballos salvajes también son especies muy alertas y defensivas. Muy sensibles a la proximidad de otros animales. Ante una situación peligrosa, huyen para protegerse. Cuando no pueden correr, los caballos usan sus poderosas patas delanteras para patear o responder a los enemigos. Sin embargo, los caballos salvajes suelen evitar los conflictos siempre que pueden y solo atacan cuando se sienten amenazados o abrumados. Los caballos son animales sanos, con cuerpos grandes y resistencia. La vida salvaje siempre genera una competencia feroz por la supervivencia. Y su naturaleza implacable los hace vulnerables. Para sobrevivir, solo pueden confiar en su propia fuerza. Los caballos salvajes se encuentran entre las presas más desafiantes debido a su velocidad, resistencia y fuerza defensiva. A diferencia de las cebras, que pesan alrededor de 300 kilogramos. Los caballos salvajes pueden pesar hasta 450 kilos, lo que los hace más difíciles de abatir. Los caballos son animales sanos. Corpulentos y resistentes. Además, poseen una patada especial y mortal. La patada de un caballo ejerce una fuerza de más de 2000 psi. Suficiente para romper huesos o incluso herir mortalmente a un depredador al instante. A diferencia de las cebras, que dependen principalmente de la velocidad, los caballos salvajes se defienden activamente cuando se sienten amenazados. Los caballos son muy alertas y defensivos. Y son muy sensibles a la aproximación de otros animales. Por eso, al ver acercarse al perro, lo ahuyentó con sus patadas. Cuando se enfrentó a una manada de caballos salvajes,
El pitbull finalmente tuvo que huir cuando no pudo enfrentarse a toda la manada de caballos. En otra situación en el bosque, un lobo atacó a un caballo. Parecía que comía bien, pero de inmediato fue mordido brutalmente por el caballo. El lobo no tuvo oportunidad de resistirse. Quedó inmóvil en el suelo tras ser derribado por caballos salvajes. Finalmente, el cazador se convierte en la presa. Cazar solo es un gran error para los lobos. Justo cuando estaba a punto de atacar al caballo negro, este lo atacó de inmediato con patadas. Los lobos dependen del trabajo en equipo para abatir presas grandes. Pero incluso en manada, les cuesta dominar a un caballo salvaje adulto. Suelen atacar a ejemplares jóvenes o debilitados. Pero incluso en ese caso, una sola patada certera puede acabar con la vida de un lobo al instante. Esta intensa lucha por la supervivencia suele plasmarse en documentales sobre animales salvajes. Que muestran la fuerza y los instintos de predadores y presas en la naturaleza. Las cebras también poseen patadas y dientes fuertes. En peligro, mientras ejerzan su fuerza con calma, los depredadores no parecen tener ninguna posibilidad. Este león atacó a la cría de cebra, quien inmediatamente recibió una fuerte patada de la madre. La fuerte patada le causó graves heridas en el rostro, pero afortunadamente seguía con vida. Se podría decir que la pradera es territorio de leones. La cebra siempre está a la vista. Parece no tener otra opción, lo que la obliga a luchar con su vida. Ya sabes, es difícil vencer a alguien que nunca se rinde. Las cebras también tienen ventajas extremadamente peligrosas. Cuando el león estaba a punto de atacar, la cebra le dio una patada repentina, lo que hizo que el león se rindiera asustado. Los ñus también son presas de los leones. Pero presas tan grandes como los ñus dificultan que estos encuentren alimento. Este ñu usó su mejor arma contra los leones hambrientos. Provocando que estos recibieran múltiples puñaladas. Elegir cazar solo fue el error del león. Cuando el ñu usó sus afilados cuernos para atacar. Confundido por la agresividad del ñu, aún así, se obstinó en conseguir su comida. Al final, no hubo comida. Los ñus pueden pesar entre 180 y 270 kilin y poseen cuernos afilados y curvos que utilizan tanto para defenderse como para combatir.
Una sola embestida de un ñu puede empalar a un león, lo que los convierte en una de las presas más peligrosas para cazar. Los herbívoros no son tan fáciles de cazar como se cree. Aunque sufren heridas tras los ataques, conservan una gran vitalidad. La vida salvaje les ha enseñado estrategias para luchar contra los depredadores. Las abejas africanizadas son abejas que viven en colonias de hasta miles de ejemplares. Es el resultado de la hibridación entre abejas melíferas europeas y africanas. Este proceso de reproducción fue llevado a cabo por investigadores brasileños en la década de 1950. Una colonia de abejas africanizadas alberga entre 20.000 y 80.000 abejas, lo que la convierte en una de las más densas. Reaccionan en 2 o 3 segundos y persiguen a los intrusos hasta 500 metros de distancia. La miel es una fuente nutritiva de energía que atrae a diversas criaturas que compiten por disfrutarla. Especies como aves, mamíferos e incluso otros insectos pueden competir por ella. La miel, con un 80% de azúcar, es un alimento altamente energético. Sus propiedades antibacterianas favorecen la cicatrización de heridas y refuerzan el sistema inmunitario de los animales. Los osos son famosos por su amor por la miel. Aceptan la lucha de los osos, luchando con cientos de abejas para robar la miel. Usan sus garras y dientes para destruir el panal. Todo el enjambre de abejas se abalanzó para picar, pero aún así, el oso se obstinó en conseguir la miel antes de huir. Los osos, como los osos negros y los osos pardos, tienen un pelaje grueso y una capa de grasa de 10 centímetros que los protege de las picaduras de abejas. Pero su nariz y sus ojos siguen siendo vulnerables. Al igual que los osos, los tejones de miel también atacan con frecuencia las colmenas. Usan sus garras para dañar el nido y luego se los llevan. El tejón de miel puede soportar cientos de picaduras de abeja sin verse afectado. El veneno de abeja no puede causar daño mortal a los tejones de miel, pero puede causar dolor y molestias. La miel también es muy atractiva para los babuinos. Con su audacia y astucia, no dudan en destruir las colmenas terrestres. El babuino desenterró el panal para obtener miel y huyó, disfrutando tranquilamente de la dulzura que capturó.
Pero las abejas tampoco son criaturas dóciles. Las abejas africanizadas son conocidas por su naturaleza agresiva y su capacidad para atacar en grupo. Especialmente a aquellas que intentan penetrar sus colmenas, incluyendo animales grandes. Se producirá un ataque anfibio. Las abejas africanizadas son responsables de más de 1000 muertes humanas. Documentadas desde su liberación accidental en Brasil en 1957. Un león trepó a un árbol para descansar, sin saber que acababa de tocar una colmena. Inmediatamente, las abejas se lanzaron a atacar simultáneamente. Se lanzan hacia el objetivo y arden con fuerza para proteger el nido. Se sabe que las abejas africanas exhiben una capacidad de defensa mucho mayor que las europeas. Reaccionan ante intrusos hasta 15 metros de su nido. Tras escapar del ataque de las abejas, el león tuvo que afrontar el dolor. El veneno de abeja puede causar reacciones alérgicas graves, incluso la muerte. Esta intensa batalla a menudo se captura en un documental sobre animales salvajes, que muestra las crudas e implacables luchas de supervivencia de la naturaleza. Como uno de los depredadores más notorios, cada uno de sus ataques ahuyenta a muchas especies. Puede realizar una cacería profesional y abatir cualquier presa al instante. El poder de los leones es indiscutible. Pero ante el ataque de las abejas, su fuerza se vio debilitada. Un león macho adulto pesa entre 150 y 250 kilos y tiene una fuerza de mordida de 400 kilos. Sin embargo, contra un ejército de abejas, su fuerza física es inútil. La única opción es retirarse. El león era demasiado lento y fue picado por un enjambre de abejas. Intentaba en vano hacer que las abejas se fueran volando. El dolor que el león debe soportar al ser picado por una abeja lo hace extremadamente soportable. El veneno de abeja contiene una sustancia que causa dolor e inflamación. Si el veneno entra en contacto con el revestimiento de los ojos o la garganta, puede causar dificultad para respirar y ver. Aunque el veneno de abeja no puede ser fatal para los leones, aún puede tener consecuencias no deseadas y aterradoras para la resistencia de este poderoso animal.
Tras ser perseguido por las abejas, el león parecía muy asustado. Está descansando para recuperar la compostura. Se sabe que las abejas africanas están listas para proteger su nido ante un intruso, pero parece que no picaron a la pitón. Si intentaran hacerlo, podrían no poder penetrar las escamas de la serpiente, ya que estas son bastante duras. El ataque de las abejas al león es una situación especial. Aunque es famoso por su fuerza y sus excelentes habilidades de caza, al enfrentarse al contraataque de un enjambre de abejas, el león debe soportar dolorosas puñaladas. Estos momentos raros e intensos suelen capturarse en un documental sobre animales salvajes, que muestra las luchas inesperadas de los depredadores más feroces de la naturaleza. Las abejas suelen construir colmenas a gran altura, sobre las ramas altas de los árboles. Esto las convierte en un lugar más seguro, protegiéndolas de las perturbaciones y la depredación de otros animales. Las abejas construyen colmenas de 10 a 65 pies de altura para evitar a los depredadores y regular la temperatura de manera más efectiva. Si algún animal invade el espacio de la colmena, las abejas están listas para atacar con dolorosas picaduras. Esta es una medida de autodefensa extremadamente efectiva, cuando cada abeja se une y ataca, creando una defensa sólida para proteger la colmena. Aunque los leones pertenecen a la familia de los felinos, no son expertos trepando árboles. Su gran tamaño y su poca habilidad para trepar les dificultan alcanzar las colmenas en las ramas altas para disfrutar de la miel. Sin embargo, si los leones quieren miel, están dispuestos a trepar a los árboles para enfrentarse a los peligros de las abejas para conseguirla. En raras ocasiones, se ha observado a leones intentando asaltar colmenas. Generalmente cuando escasean otras fuentes de alimento, este comportamiento es extremadamente arriesgado, ya que las abejas defienden sus colmenas agresivamente, atacando las sensibles zonas faciales de los leones. Estos encuentros ponen de relieve la constante lucha por la supervivencia de los animales salvajes en el implacable mundo natural. Las dos leonas tuvieron mucha dificultad para trepar el árbol. Sin embargo, debido a la comida que tenían frente a ellas, hicieron todo lo posible y finalmente fueron recompensadas al robar el árbol y conseguir la comida de un leopardo. Después de trepar,
encontrarán la manera de bajar, en lugar de saltar directamente. Sin embargo, los árboles pequeños serán un gran desafío para los leones. El león macho intenta trepar un árbol para robarle una presa al leopardo. Sin embargo, este árbol representa un gran desafío para el león. Con gran dificultad, logró trepar un poco, pero casi se queda atrapado en la rama. Afortunadamente, el león escapó de la difícil situación y decidió rendirse. Demasiado hambriento, el león intentó trepar para competir con el leopardo por su presa. El leopardo lucha para proteger su comida del león, con el peso de ambos depredadores. La rama no pudo soportarlo y se rompió rápidamente. Al caer desde un lugar alto, el león quedó atónito, mientras que el leopardo huyó rápidamente. Ambos depredadores, cada uno de más de 80 kilos, ejercieron una enorme presión sobre la rama hasta que ésta se rompió. El león cayó, aturdido brevemente, mientras que el leopardo, más ágil, escapó. El león decidió trepar al árbol con la intención de atacar la colmena y obtener deliciosas gotas de miel. Sin embargo, las abejas son criaturas feroces que poseen picaduras dolorosas que están listas para atacar a los leones. Y los leones pueden incluso perder la vida de sus enemigos cuando sufren muchas picaduras. En este contexto, cuando las abejas se sienten amenazadas, liberan un aguijón tóxico. Estas sustancias químicas causan un dolor intenso. Que puede ser paralizante e incluso mortal para los leones. En la naturaleza, hay otros animales capaces de robar miel a las colonias de abejas agresivas, como los babuinos. El único problema del babuino fue tener que vencer a las abejas. Cuando se acercó a la colmena, fue atacado dolorosamente por ellas. Los babuinos usan su inteligencia y velocidad para atacar las colmenas a nivel del suelo. Tomando rápidamente los panales y escapando antes de que las abejas puedan reaccionar por completo. Pero al final, el babuino consiguió una parte del panal y comenzó a disfrutar de los resultados. Durante años, estos cachorros de elefante, huérfanos y perdidos, han vivido bajo el cuidado protector de los humanos. Pero ahora comienza su viaje a la naturaleza, un viaje que muchos animales salvajes enfrentan al ser reintroducidos a su hábitat natural.
En este documental sobre animales salvajes, seguimos su extraordinaria transformación de huérfanos dependientes a seres independientes. Capaces de prosperar en la implacable naturaleza. La naturaleza no es un lugar de consuelo, pero es donde estos elefantes realmente pertenecen. Estos elefantes, huérfanos debido a la caza furtiva, están siendo reintroducidos en el Parque Nacional de Tsavo, en el sureste de Kenia. Una de las reservas naturales más grandes del mundo. Tsavo abarca 8.100 millas cuadradas de praderas semiáridas, sabanas y bosques de acacias. Antaño albergó a más de 40.000 elefantes, pero hoy en día la población se ha reducido a tan solo 10.000 debido a décadas de caza furtiva. La recuperación de la población de elefantes depende ahora de esfuerzos como estos. La reintroducción de los elefantes huérfanos a su legítimo hogar. Cada día es un nuevo desafío para estos elefantes, que se adentran en un mundo que aún no comprenden del todo. Deben aprender habilidades esenciales de supervivencia, desde buscar alimento hasta desplazarse por el terreno accidentado. Sus trompas, antes utilizadas únicamente para alimentarse e interactuar con los humanos. Ahora se extienden para explorar la hierba, los arbustos y los árboles. Por primera vez, beben de fuentes naturales de agua y prueban diferentes plantas para ver qué pueden comer. En este vasto parque, los elefantes consumen hasta 400 kilos de vegetación al día, desde hierba hasta corteza. Si bien poseen instintos naturales, a estos elefantes les toma tiempo adaptarse a la realidad de la naturaleza. Su viaje no se trata solo de supervivencia, sino también de resiliencia y del impulso instintivo de reconectarse con la naturaleza en este documental sobre animales salvajes. Cada paso que dan es una victoria, pero también un recordatorio de los desafíos que deben afrontar. La naturaleza salvaje puede ser increíblemente dura. Cada día presenta nuevos desafíos para estos cachorros de elefante al reintroducirse en su hábitat natural. Sin la protección constante de los humanos, sus habilidades de supervivencia se ponen a prueba. Desde evitar depredadores como leones,
hasta encontrar comida y agua en un paisaje desconocido e implacable. Su viaje en este documental sobre animales salvajes revela la verdadera esencia de lo que se necesita para sobrevivir en la naturaleza. La naturaleza salvaje puede ser increíblemente dura. Cada día presenta nuevos desafíos para estos cachorros de elefante al reintroducirse en su hábitat natural. Sin la protección constante de los humanos, sus habilidades de supervivencia se ponen a prueba. Desde evitar depredadores como leones, hasta encontrar comida y agua en un paisaje desconocido e implacable. Su viaje en este documental sobre animales salvajes revela la verdadera esencia de lo que se necesita para sobrevivir en la naturaleza. Para estos elefantes huérfanos, el mundo que una vez conocieron ha sido reemplazado por una realidad mucho más dura. Criados bajo cuidado humano, aprendieron habilidades básicas de supervivencia. Como buscar alimento, interactuar con otros elefantes y beber de un biberón. Pero ahora ha llegado el momento de que pongan en práctica esas habilidades en la naturaleza. Donde los peligros son inmediatos y reales. La primera prueba de su supervivencia llega de inmediato. Mientras los elefantes caminan por la densa sabana, extienden sus trompas para explorar el entorno. Se detienen en un abrevadero, pero a lo lejos, una manada de leones los observa de cerca. Los cachorros, al presentir el peligro, se quedan paralizados. Saben que estos depredadores son una amenaza, pero no saben cómo reaccionar. Este momento pondrá a prueba sus instintos y las lecciones aprendidas. En el mundo de los animales salvajes, sobrevivir significa evitar el peligro y aprender a convivir con los desafíos que presenta la naturaleza. Mientras los leones siguen observando, los cachorros de elefante dudan antes de alejarse lentamente. Aprendiendo a mantener una distancia segura. Sus instintos los guían mientras evalúan la amenaza y continúan su viaje. Esta es su primera prueba real en la naturaleza. Aprender a evitar depredadores y confiar en su propio juicio. Pero la supervivencia no se trata solo de evitar el peligro. Los elefantes también deben aprender a navegar por el accidentado terreno del Tsavo, que presenta sus propios desafíos.
Desde colinas rocosas hasta la espesa maleza, los elefantes están aprendiendo a atravesar este vasto y salvaje paisaje. Buscar alimento también se convierte en una lección crucial. En este documental sobre animales salvajes, presenciamos cómo estos elefantes aprenden a usar sus trompas, no solo para beber, sino también para recolectar alimento de los árboles y el suelo. Analizan hierbas, hojas y corteza de árboles para determinar qué es comestible y qué no. Es muy diferente de la alimentación proporcionada por los humanos que conocían. Y la naturaleza no es tan indulgente. Pero no se trata solo de sobrevivir, se trata de prosperar. Los elefantes están aprendiendo los ritmos de la vida salvaje. Empiezan a reconocer los sonidos de sus compañeros animales salvajes y a comprender los movimientos de los depredadores. Poco a poco, se están volviendo más independientes. Y sus instintos de supervivencia se fortalecen cada día. ¿Crees que estos elefantes huérfanos se adaptarán con éxito a su nueva vida en la naturaleza? Comparte tu opinión en los comentarios. Con cada desafío que superan, estos elefantes se vuelven más fuertes. Más sabios y más independientes. Su viaje apenas comienza. Pero cada paso los acerca a recuperar su lugar en la naturaleza, donde verdaderamente pertenecen. El día tan esperado por fin ha llegado. Tras décadas de ausencia, los elefantes salvajes regresan a la zona norte del Parque Nacional de Tsavo. Una de las reservas de vida silvestre más grandes e icónicas del mundo. Abarcando escarpadas praderas semiáridas, bosques de acacias y extensas sabanas. Tsavo es una tierra moldeada y puesta a prueba por la naturaleza. Por primera vez en más de 30 años, elefantes huérfanos. Separados de su hábitat natural debido a la caza furtiva y la intervención humana. Se encuentran con sus congéneres. Este momento marca un hito significativo en la extraordinaria labor de reintroducir animales salvajes a sus hábitats nativos. Y es un capítulo crucial en este documental sobre animales salvajes. A medida que estos elefantes huérfanos se acercan a la manada salvaje, su conexión va más allá de la mera interacción que están aprendiendo. Los elefantes salvajes
experimentados supervivientes de este entorno hostil, guían a sus cachorros a través de las complejidades de la vida en la naturaleza. Tras sortear los peligros de los depredadores, la búsqueda de alimento y el vasto e implacable terreno del Tsavo, los elefantes salvajes les muestran a sus parientes más jóvenes las claves de la supervivencia. Para los huérfanos, que han pasado años bajo el cuidado humano, este encuentro es más que simbólico. Es una parte esencial de su educación. Ya que comienzan a comprender el mundo crudo e indómito en el que ahora deben desenvolverse. Las interacciones entre los elefantes huérfanos y la manada salvaje son invaluables. Se sabe que los elefantes salvajes recorren distancias increíbles, hasta 160 kilómetros al día, en busca de alimento y agua. Durante la estación seca, cuando escasean las fuentes naturales de agua, como el río Galana, los huérfanos aprenden a sobrevivir en estos tiempos difíciles. En este documental sobre animales salvajes, presenciamos de primera mano cómo los elefantes huérfanos están adquiriendo las habilidades esenciales de supervivencia. Que les garantizarán el éxito en la naturaleza a encontrar agua. Identificar posibles amenazas y dominar el arte de la búsqueda de alimento. Estos huérfanos, que antes dependían del cuidado humano, ahora están aprendiendo a adaptarse a una dieta que los mantendrá sanos y fuertes. Cada interacción con sus parientes salvajes les enseña algo nuevo. Ya sea sobre alimentación o comportamiento en la naturaleza. Con cada momento que pasa, los elefantes huérfanos se fortalecen y se integran mejor con el mundo salvaje que los rodea. Ya no están aislados. Forman parte de un ecosistema más amplio y próspero. El regreso de los elefantes salvajes al norte del Tsavo no se trata solo de la supervivencia individual. Es un símbolo de esperanza para el futuro, tanto para estos cachorros de elefante como para el esfuerzo general por conservar la fauna salvaje en toda África. A medida que los huérfanos siguen aprendiendo de sus mayores, se acercan cada vez más al día en que podrán vagar por las vastas llanuras del Tsavo. Libres para volver a vivir como elefantes salvajes. En Tsavo, la lucha por la supervivencia continúa.
Pero gracias a los incansables esfuerzos del David Sheldrick Wildlife Trust, y a la resiliencia de estos elefantes, donde la velocidad y la fuerza reinan, prevalecerán las astutas tácticas del león o la lucha terminará con un giro inesperado. Ya que la manada se enfrenta a la resistencia de su posible presa. Entonces, ¿quién será el ganador, estés donde estés? Únete a 4K Wild Animal Documentary Swag y explora la crudeza del mundo natural a través del video. Un león hambriento invade el territorio de los caballos salvajes para cazar y lo que sucede. Siguiente. Documental sobre animales salvajes. Aunque las poblaciones de caballos viven en libertad, estos son animales salvajes o semisalvajes. Como herbívoros, encuentran fuerza y seguridad en la abundancia. Para escapar de los depredadores, sus patas también se alargan, aumentando así la longitud de su cuello. Su velocidad al correr puede alcanzar los 54.000 mph. Aunque no son depredadores.